Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva del Colegio de Licenciados y Profesores les da la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión en torno al apoyo conductual positivo como una herramienta de trabajo en el aula. Es importante para nosotros recalcar que justamente el medio virtual es una herramienta que al día de hoy permite el acceso a mayor cantidad de colegiados en distintas partes del país, logrando de esta forma una mayor cobertura a nivel nacional. En ese sentido, les agradecemos y desde el Departamento de Desarrollo Profesional y Humano les damos un agradecimiento por estarnos acompañando aquí en este webinario. Como ustedes ya saben, ¿verdad? El procedimiento es, vamos a compartir alrededor del abordaje. Luego, la idea es que conforme se vaya dando la exposición y ustedes tengan dudas, consultas y comentarios, lo puedan hacer a través del botón de las preguntas y respuestas que se encuentra habilitado aquí en Zoom, en la barra de abajo donde dice QA, ¿verdad? De Question and Answer o preguntas, ¿verdad? Y respuestas para al final de la exposición poder compartir y poder conversar en torno a las consultas que ustedes tengan. La idea es poder reflexionar en torno al apoyo conductual positivo, qué se puede decir de esto, ¿verdad? Como herramienta, cómo nos puede funcionar a nivel de escenario de aula, a nivel escolar, claramente dentro de la administración educativa, de la escuela, del colegio, del jardín de niños, padres de familia como sujetos del currículum, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros pretendemos. El día de hoy, por parte de Colipro, les acompaña el ingeniero Bernal Alvarado Reyes en toda la parte técnica, el control maestro, en la traducción al ESCO nos acompaña la profesora Graciela Leywood, a quien le damos una cordial bienvenida y agradecemos el hecho de que nos esté también acompañando. Y mi persona, yo soy la profesora Alejandra Macuc y es quien va a estar compartiendo con ustedes esta reflexión. Recordarles que vamos a estar compartiendo este material. Mañana les va a estar llegando al correo electrónico respectivamente el PPT, el enlace con la evaluación, y otro material adicional que vamos a estar también compartiendo para poder trabajar el asunto del apoyo conductual positivo como una herramienta. Recordar que esto es un enfoque. De esta forma, entonces, me voy a permitir compartir la presentación, no sin antes agradecerle a cada uno de ustedes que está conectado esta tarde, que está conectada esta tarde. Conversaba con Bernal ahora, está cayendo un aguacero terrible, tremendo. Y bueno, ya estamos 11 de agosto, colegas. Yo les decía a mis compañeros hoy en el colegio, este año o ya se nos está yendo o ya se nos fue. Ya este domingo, ¿verdad? Ya celebramos muchos el Día de la Madre acá en Costa Rica. Tenemos feriado el lunes. Así que bueno, vean ustedes que el tiempo vuela y ya estamos a las puertas del 2023 y cuando nos damos cuenta ya vamos a estar a las puertas del 2024. Colegas, el tiempo vuela. Así que la idea es poder aprovecharlo de la forma más adecuada, de la manera más apropiada y por supuesto con Colipro, actualizarse profesionalmente siempre es una muy buena opción. Gracias por estar con nosotros en medio de las carreras del día, en medio de el cansancio, en medio de la lluvia. Al rato llegamos de la casa todos empapados, empapadas, pero aquí estamos, porque lo cierto del caso es que sacar tiempo para actualizarnos es tiempo también para crecer como profesionales, tiempo para cultivarnos y de esta manera tener mayores y mejores herramientas de trabajo en la escuela. Así que la idea es que esto pueda ser como un conversatorio, que podamos conversar de una manera cotidiana, de una manera familiar, ¿verdad? Porque ciertamente a veces nos encontramos en el apoyo conductual positivo con lenguajes barrocos, ¿verdad? Con lenguajes complejos, con unos lenguajes difíciles, ¿verdad? De poder asimilar o conectar con las realidades educativas. La idea es poder hacer esta reflexión de forma sencilla, directa, que cada uno
pueda pues asumir y pueda conectar lo que vamos a compartir con los distintos ciclos escolares. A mí me gustaría, por ejemplo, que en el chat me empiecen a compartir, por ejemplo, desde dónde nos están siguiendo, desde qué región del país. La segunda que me gustaría que compartan es cuál es el ciclo escolar en el cual trabajan, ¿verdad? ¿Cómo se llama, digamos, la escuela, el jardín de niños, el colegio donde ustedes trabajan? ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera vamos a ir vinculando cada una de las cositas que vamos a ir compartiendo, ¿verdad? Con todo lo que ustedes nos puedan definitivamente compartir a través del chat. Recuerden, ciclo escolar, ¿verdad? Y desde cuál región nos están siguiendo. Me voy a permitir entonces compartir la presentación. Ahí me dicen y me indican, por favor, si se ve. Bernal, la presentación se está viendo. Sí, profe, todo se ve. Ok, estamos en la primera diapositiva que dice apoyo conductual positivo. Esa misma. Vamos a ver, voy a pasar la segunda. ¿Ya se ve la imagen? Sí, señora. Ah, bueno, muchísimas gracias. Bueno, vean ustedes que hablar de la conducta siempre ha sido un sujeto desde que estamos estudiando educación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la conducta, hablando de conducta, siempre ha tenido muchas formas de definirse y muchas formas de verse. Por ejemplo, cuando hablamos de conducta, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando tal vez de comportamientos, estamos hablando tal vez de formas de actuar, estamos hablando de manera positiva o de manera no tan positiva de la conducta. ¿Verdad? Es que hablar de conducta siempre ha sido como todo un referente, ¿verdad? Porque en la escuela, por lo menos cuando yo estaba chiquilla, las maestras en aquellos tiempos decían, es que tiene mala conducta, es que se porta mal. Entonces, la conducta siempre estuvo vinculada con relación a cómo me conduzco yo como estudiante, cómo me conduzco yo como persona. E inclusive en nuestros, ¿verdad? Cuando en nuestros círculos personales, ¿verdad? Podemos tener alguna amistad que uno por alguna razón dice, es que tiene como algunos detalles en la conducta, es que tiene como problemas en la conducta, como que su relación conductual, ¿verdad? Con los otros necesita trabajo, necesita poder. Entonces, la conducta ha sido ampliamente conversada, definida de muchas formas, ¿verdad? Pero vean ustedes que lo interesante es que en muchas ocasiones no se ha definido de una manera positiva. ¿Verdad? Tenemos como mucho históricamente hablando, ¿verdad? Cuando estudiamos el conductismo, que es a partir de las conductas, por ejemplo, la conducta es desde una connotación que no es tan positiva. Cuando hablamos, por ejemplo, de paradigmas en el comportamiento y decimos conducta, es todo un capítulo en los estudios curriculares. Y si bien es cierto, cuando estamos estudiando para formarnos como docentes, como maestros, profesores, profesoras, también cuando estudiamos currículum educativo, también hay a veces cursos completos de la conducta. Entonces, a mí me hace gracia, por ejemplo, estas imágenes, porque cuando hablamos de conducta, usualmente los buscadores, las definiciones, las grandes enciclopedias, los artículos, nos van a referir imágenes como estas. Vean, en esta primera tenemos un chiquito en el suelo, vean que está rodeado de juguetes, tiene un dinosaurio, tiene un payasito, tiene una bola de básquet, tiene un carrito, tiene un robot, ¿verdad? Y el chico está en crisis, ahí lo tenemos llorando, ¿verdad? Ahí tenemos la mamá con los brazos cruzados con un gesto de ahora qué hacemos, ¿verdad? Y el papá, ¿verdad? También respondiendo, pues, y ahora esto hacia dónde. En esta segunda imagen tenemos también como esta construcción o esta idea, ¿verdad? De cómo la conducta es así. Vean ustedes la construcción de la imagen. El primer chico así como en son de querer dar un golpe, ¿verdad? La segunda, ¿verdad? Que tenemos a mano derecha de blusita amarilla, una niña, ¿verdad? Que tiene un gesto así como de molestia y así sucesivamente. En esta imagen tenemos un chico que no quiere escuchar, ¿verdad? Pero vean ustedes el rostro de los niños, el rostro de la población. Cuando hablamos de conducta,
es como muy frecuente que nos encontremos este tipo de referencia. Vean esta chiquita con la lengua afuera, jalándose el pelo. Y lo cierto del caso es que en el aula, en el escenario de aula, nosotros a la larga quisiéramos que todo fuera como esta imagen, ¿verdad? Chiquitos en posición de Buda, inhalando, exhalando, ¿verdad? En ese, como en ese estado equilibrado, donde hay todo un equilibrio del comportamiento y demás. Pero, ¿qué significa cuando hablamos de que hay problemas de conducta? Es apropiado referirnos a eso de esa manera y ya lo vamos a ir viendo. Aquí tenemos otra imagen, ¿verdad? Un chiquito, ¿verdad? También en posesión de Buda, como en posesión de reflexión, en posesión de un análisis interior, ¿verdad? De lo que llaman reflexión budista, de lo que, ¿verdad? Es el referente. Pero lo cierto del caso es que va a ser muy difícil y muy complejo encontrarnos en el escenario de aula un escenario como este. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en primera instancia estamos trabajando con ciclos escolares, ¿verdad? Cada ciclo escolar tiene sus cualidades, tiene sus particularidades, pero estamos trabajando con ciclos vivos, ¿verdad? Que tienen elementos emocionales que caminan a la par del crecimiento del niño, a la par del infante, a la par del adolescente. Entonces, ciertamente vamos a tener conductas de conductas en el aula. Lo cierto del caso es que el apoyo conductual positivo, veámoslo parte por parte. Apoyo, ¿qué es apoyo? Una ayuda, una forma de sacar adelante la tarea. Apoyo. ¿De qué? Hacia la conducta de forma positiva. Y esa parte positiva la vamos a ver desde el comportamiento, la vamos a ver desde las propuestas, la vamos a ver desde las respuestas también del estudiante. ¿Por qué? Porque el apoyo conductual positivo en primera instancia es un enfoque. ¿Qué focaliza? La conducta, pero nos permite puntualizar de una manera categórica a qué nos estamos refiriendo. Y vamos a ver, por ejemplo, cuando nosotros en el aula decimos, es que Bernal, voy a poner un ejemplo, Bernal, voy a agarrar tu nombre como ejemplo. Es que Bernal es un muchacho que estudia, es un chiquito que estudia en la escuela de Santo Espíritu de Esparza, ¿verdad? Resulta ser que Bernal estudia, qué sé yo, el Arturito Gómez, la que queda ahí en el centro de Esparza, creo que se llama. Arturo Torres. Bueno, Bernal está en tercer grado de la escuela. Y vieras, Bernal, qué mal se me porta. Y entonces yo llego a la sala de profesores y digo, uy, es que ese chiquito Bernal Alvarado, compañeras, a ustedes, ¿cómo se les porta a Bernal? Y entonces la otra colega, la de música, si vieras que Bernal a mí no se me porta bien. Y entonces la de música dice, uy, es que Bernal, vieras, a mí tampoco. Yo ya no sé cómo controlar a Bernal. Entonces, hacemos una reunión, ¿verdad? De ciclo escolar, estamos todos los colegas y entonces decimos, es que Bernal se nos porta mal. Y entonces llega el día de la reunión de padres de familia y le decimos a la mamá de Bernal, ay, doña Evelyn, es que vea, su chiquito se porta mal, tiene mala conducta. La pregunta del millón, ¿verdad? De doña Evelyn, la mamá de Bernal, ¿verdad? En el plano escénico, en el plano, ¿verdad? Va a decir, bueno, pero ¿qué es lo que hace Bernal de mala conducta para poder decir, ¿verdad? O sea, para poder decir que Bernal se está portando mal. Ese es el primer detalle que nos puntualiza y nos apoya justamente el apoyo conductual positivo, porque nos permite elaborar qué significa portarse mal en un lenguaje cotidiano. Porque lo cierto del caso es que para poder puntualizar cuáles son esas conductas desafiantes del estudiante, cuáles son esas conductas que ya generan una alerta en el grupo, una alerta en la convivencia, tenemos que ir paso por paso, de manera tal que no nos puedan debatir, por ejemplo, no, es que eso no es mala conducta. Y ya vamos a ver que cuando hablamos de conductas desafiantes, se trata claramente, uno, de una conducta que irrumpe
¿verdad? El escenario de armonía, ¿verdad? En términos de negociación, de comportamiento, de respuesta, pero también lo cierto del caso es que nos permite definir a qué nos estamos refiriendo y cuáles son esos puntos de conducta en donde el estudiante detona en cuanto a respuesta. ¿Qué significa esto? Que el apoyo conductivo es un enfoque que va a evaluar el comportamiento y la conducta del estudiante. De todo esto les voy a compartir material porque tenemos material que nos apoye en el ejercicio de la evaluación. Esta evaluación, lógicamente, significa ir evaluando e ir anotando avances, ¿verdad? O cuestiones que hay que ajustar en el perfil del comportamiento del chico. El tercer elemento es que es un apoyo activo. ¿Qué quiere decir esto? Que es constante y es sonante, como dicen las mamás en algún momento. Es constante, ¿verdad? Porque la idea es poder llevar el registro todos los días de cómo se comporta Bernal, de cómo se comporta Vanessa, de cómo se comporta Melissa, por ejemplo, ¿verdad? De manera activa. Es decir, no permite dejar espacios en blanco para poder seguir una línea que a la hora que vamos a empezar a unir los elementos de análisis nos pueda dar todo una ruta y nos pueda dar todo un paso, ¿verdad? Y claramente esta evaluación se llama funcional. La evaluación, que es la herramienta o es como el machetito dentro del cual trabajamos en apoyo conductual, se llama evaluación funcional. ¿Por qué es una evaluación? Porque lleva etapas, ¿verdad? Funcional, porque se trata justamente del comportamiento funcional, ¿verdad? Implicaturas químicas, implicaturas de socialización, ¿verdad? Del estudiante. Y lo más importante, colegas, es que es preventivo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces cuando tenemos conductas desafiantes en el aula, en la escuela, en el colegio, y el chico detona, usualmente intentamos buscar la respuesta en el momento en que explota la bomba, por decirlo de alguna forma. Entonces el chico detonó, el chico pateó, el chico mordió, ¿verdad? Y entonces ya, ahora sí, vamos a empezar y empezamos a buscar herramientas, pero ya una vez sucedido, ¿verdad? La detonación del estudiante. El apoyo conductual es preventivo. Por eso la evaluación, porque la evaluación en primera instancia nos permite identificar el chico o la chica con la conducta desafiante. ¿A qué vamos a llamar conducta desafiante? Justamente a eso, a aquel estudiante que desafía el sistema, ¿verdad? Que desafía, digamos, ese entorno de autoridad, de respeto que nosotros hemos tenido, ¿verdad? Para normas de sana convivencia, ¿verdad? Entonces, no estamos hablando de ese chico que pasa silbando, cantando o haciendo tambor en el pupitre. No, estamos hablando ya de conductas que generan alertas, que dan alertas, que nos dan alertas, ¿verdad? Y que ponen alerta inclusive a toda la comunidad de compañeritos y compañeritas, de chicos y chicas que rodean al estudiante. Entonces vean ustedes lo importante. Cuando nosotros ya llevamos este registro de prevención, nos vamos a dar cuenta de cualquier cantidad de cuestiones que usualmente los referíamos como es que Bernal se porta mal. Pero entonces tenemos que, digamos, el día de ayer, con la fecha de ayer, Bernal, ¿verdad? Tuvo estas conductas desafiantes y actuó de esta manera, de esta forma. Al día de hoy, jueves, resulta ser que Bernal también repitió la conducta, ¿verdad? Entonces, cuando ya no, ya aquí ya no es que se porta mal, no. Bernal mordió, Bernal pateó, ¿verdad? Y el apoyo conductual positivo, además de esto, lo que plantea es no ver como desde esa construcción, ¿verdad? De niño problema, de niño problemático, sino ponerle un nombre y un apellido al tipo de conducta, ¿verdad?
que está manifestando el estudiante. Y entonces, en este sentido, hay varios elementos que se llaman aspectos reactivos. ¿Qué quiere decir? Que suceden en el momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué detona a Bernal? Resulta ser que Bernal es un muchacho de tercer grado de escuela, de cuarto, o pongámoslo de sexto grado de escuela que ya va para el colegio. Y resulta ser que tiene dificultades en la clase de redacción, ¿verdad? Yo como maestra les hago un dictado, por ejemplo, y resulta ser que Bernal siempre me detona, ¿verdad? Con una conducta desafiante en el recreo antes de ingresar a la clase, ¿verdad? Donde yo voy a hacer los dictados, por ejemplo, en español. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que estamos viendo desde enfoques viejos, nada más, por ejemplo, que el chico irrumpe en conductas que hay que ponerles atención, pero claramente también hay teorías y hay enfoques que nos dicen que realmente un chico que detona es un chico que no se le está dando las atenciones, ¿verdad?, que está necesitando. Y la única forma o la única respuesta que tiene para poder comunicar es detonando de esa manera. Entonces, si este estudiante, por ejemplo, me detona en esos recreos antes de entrar a la clase de redacción, ahí con la evaluación funcional, con la entrevista, que ya vamos a ver más adelante, que es importantísimo conversar con el estudiante, porque muchas veces, ¿verdad?, a la comunidad estudiantil con conductas desafiantes, ¿verdad?, se mira con ciertas reservas, se mira como con ciertos muros, y realmente es a la persona, ¿verdad?, a quien más hay que acercársele. Y entonces después, cuando hacemos esos acercamientos, nos damos cuenta que, por ejemplo, es el estudiante no sabe distinguir entre un hiato y un diptongo, que tiene dificultades porque no domina, por ejemplo, la regla del uso de las mayúsculas, que no tiene claro el uso, por ejemplo, de haber, de verbo, a, ver, ¿verdad? De perífrasis verbal, ¿verdad? O ahí, allí, ahí, de adverbios de lugar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entra en una cuestión o en un estado de ansiedad antes de la clase de redacción, porque el chico lo que está haciendo es manifestando la ansiedad, el temor o esos vacíos que tiene, ¿verdad? Y que o no quiere comunicar o le da pena comunicar o que sencillamente siente un dominio del miedo, ¿verdad? Por no tener esos elementos, por ejemplo, de la gramática en la clase de redacción y por eso detona de esa forma. ¿Lo ven? Entonces, el apoyo justamente conductual positivo lo que nos plantea es estos aspectos reactivos circunstanciales que nos va a permitir como empezar a ponerle escenarios a esas detonaciones. ¿Qué significa esos escenarios? Cuando ocurre la detonación. Y entonces por eso es que hablamos de intervención con similitudes. ¿Qué quiere decir esto? Que si el chico me reacciona de la misma forma, ¿verdad? En escenarios de momento, claramente ahí podríamos hablar de un patrón. Entonces, cuando llevamos el diario de la evaluación funcional y cuando empezamos a sumar, no toda la semana, sino 15 días y un mes, la evaluación funcional nos da los elementos para reunir los contenidos, ¿verdad? Primero, para hacer un análisis, esta claramente es una evaluación y poder tener un panorama específico, ¿verdad? De lo que está sucediendo con el chico. Y además, esto nos da algo que se llama acceso. ¿Por qué? Porque ya hemos generado toda una observación en el escenario escolar que nos permite información. O sea, este acceso es referente al acceso de la información. ¿Cuándo qué? Cuando hay alteraciones de la conducta, ¿verdad? Ahora, en algún momento a mí me han preguntado, profesora, ¿el apoyo conductual positivo es un enfoque que se trabaja únicamente en condición, ¿verdad? En niños con alguna condición de discapacidad? Bueno, por mucho tiempo el enfoque fue vinculado, ¿verdad? Con condiciones de discapacidad. Pero en el marco del apoyo, ¿verdad?
del diseño universal para el aprendizaje, del DUA, ¿verdad? En el marco de el planeamiento por habilidades, ¿verdad? Que aquí en Costa Rica estamos trabajando por o con las 13 habilidades del Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Cuando hablamos de espacios, ¿verdad? De aula inclusivos y demás, es cuando nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Que realmente esto es integral y que las conductas desafiantes las vamos a tener en cualquier ciclo escolar, ¿verdad? En la población estudiantil. Entonces, estamos hablando de que estamos en un escenario, ¿verdad? Que comparte esos elementos y que justamente por eso el apoyo conductual positivo se plantea como un enfoque que nos viene a apoyar a todos en el escenario escolar. ¿Con qué? Con alteraciones de la conducta. Y entonces por eso es que usan mucho la metáfora y también la herramienta del trabajo del semáforo. Porque con chicos de escuela y colegio funciona la conversación abierta, ¿verdad? En torno a las conductas, ¿verdad? Entonces, usualmente el verde está vinculado, ¿verdad? Como cómo me siento yo. Me siento tranquilo, me siento sereno, puedo manejar mis emociones, puedo manejar todas las actividades que tengo en la escuela, tengo claro cuáles son los tiempos del recreo, tengo claro, ¿verdad? Que tengo que llevar mi botella con agua, tengo claro que tengo que llevar mi mascarilla, que la mascarilla no se puede compartir, ¿verdad? Porque es una cuestión muy personal, hay una cuestión ahí de biosalud, me llevo bien con mis compañeros, ¿verdad? Reconozco las dificultades que tengo, curricularmente hablando o los retos que tengo en algunas materias, ¿verdad? Ahí está todo lo verde, ¿verdad? Y explicarles, chicos, vean, aquí estamos en este nivel, ¿verdad? En el nivel donde todos podemos conversar, tomarnos de la mano, apoyarnos, trabajar juntos, etcétera, etcétera, etcétera. El amarillo ya viene a ser como una alerta de que hay algo que se puede detonar y poner en rojo. Y el rojo ya es emergencia. Entonces, ahora sí, nosotros como docentes sabemos, ¿verdad? Como facilitadores de la mediación pedagógica y demás, que cuando un chico me detona es porque pasó al color rojo del semáforo y ahí hay una emergencia. Y ojo, no estoy hablando, como decía hace un momento, ¿verdad? Del chico que se come las uñas, del que, ¿verdad? Del inquieto, del distraído. Estamos hablando de conductas desafiantes que nos suceden, ¿verdad? Y que tienen una afectación en todo el escenario donde se comparte. Las conductas desafiantes también se han llamado en algún momento conductas disruptivas, ¿verdad? Estamos hablando de esas conductas que rompen el esquema, ¿verdad? Y aclaro, nosotros en el aula, si hemos pensado que hemos visto, que uno dice, es que yo pensé que lo hemos visto todo, realmente si hay algo cambiante y de sorpresas todos los días es el escenario de aula, ¿verdad? Porque justamente por eso los estudios abordan esto como una conducta disruptiva, porque también puede ser, colegas, que de un pronto a otro Luciana siempre se me portó muy bien y de un pronto a otro, el día de hoy a las 11 de la mañana, detona, ¿verdad? Con una reacción que jamás hubiéramos pensado de Luciana, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es ese también, ese comportamiento sorpresivo, ¿verdad? Que claramente va a tener su origen. En este sentido, nosotros nos tenemos que plantear, ¿será que esa respuesta responde a restricciones, ¿verdad? Que se le hayan puesto, ¿verdad? O tal vez mal planteadas, o tal vez no tan discutidas si el chico no las tenga tan claro, o desajustes, ¿verdad? Podemos recibir un estudiante desajustado, ¿verdad? Y entonces vamos a tener en el escenario conductas disruptivas. Pero entonces vamos a estar hablando de un niño, de un estudiante con conductas distintas que resaltan, ¿verdad? De lo que usualmente nosotros hemos manejado o podemos manejar en el escenario cotidiano del aula. Y por eso es que sucede algo disruptivo. Entonces, estas preguntas, ¿verdad? Las quiero compartir porque nos vienen como a ir sistematizando
lo que la evaluación funcional plantea. Ok, muchas gracias. Ya pues aquí tenemos, me está entrando preguntas. Muchas gracias. Aquí tenemos colegiados de Limón, de San Marcos, de Tarrazú, de la zona de Los Santos. Tenemos colegiados desde Sarapiquí, ¿verdad? De Puerto Viejo. Muchísimas gracias. Claro que vamos a ir respondiendo todas las preguntas que me parecen súper interesantes, la profesora Elizabeth de Moravia, porque la idea es construir conocimiento de todo esto. Muchísimas gracias. Yo los voy a invitar a que vayan apuntando estas preguntas, que aunque se las vamos a mandar por el PPT, ¿verdad? Por correo, hagamos el ejercicio de anotar para que nos vayan también quedando cosas, elementos y categorías de análisis desde la parte escrita. Tenemos a Susana Jiménez de Lina, Heredia, muchísimas gracias. Carlos García de Sarapiquí, qué maravilla. Tenemos Moravia, me encanta, muchísimas gracias. Es importante hacer este paréntesis. Vamos anotando esto, colegas. No es decir, Bernal, te voy a seguir poniendo de ejemplo, voy a poner de ejemplo a Vanessa. Vanessa, vieras qué chiquita que se me porta terrible. Mira, yo la recibo en clases de inglés, tiene 15 años, está en noveno y aquello es incontrolable. Eso lo podríamos decir en un escenario cotidiano y constante. Pero el apoyo conductual positivo nos dice, no, tenemos que puntualizar en la conducta. Porque de ahí podemos decir, ay, es que se porta mal. Bueno, pero ¿qué significa portarse mal? ¿Qué significa eso? Lo que vamos a hacer en primera instancia es, uno, ¿qué hace? Y vean que ahí ya me cambia por completo el panorama. Ya no es decir, es que se porta mal. Es que a mí me parece que se porta mal. No, ¿qué hace? ¿Qué hace? Ahora sí, en el momento que yo digo, ¿qué hace? Claramente a mí me cambia el escenario porque yo ya voy a empezar a apuntar en blanco y negro cuáles son esos comportamientos y esa conducta de manera tal que yo la pueda verbalizar, que la pueda esquematizar para poder evaluar funcionalmente hablando. Entonces, ¿qué hace? Dos, ¿a qué se refiere con que hace de todo? ¿Verdad? Porque eso es una frase también como muy cotidiana. Uy, es que hace de todo. Bueno, ¿qué significa hacer de todo? Se para sobre los pupitres, es decir, vean cómo el apoyo conductual positivo nos empieza a puntualizar o aterrizar, sería la palabra. Dos, ¿cuáles conductas específicamente? O sea, ¿cuáles conductas específicamente? Disculpen. Thank you. Go. ¿Qué conductas específicamente? Entonces, ahí sí, yo voy a apuntar. La tercera categoría, lo hace todos los días frecuentemente. Y eso ya es otra categoría de análisis. ¿Por qué? Porque el chico pudo haber detonado hoy, jueves 11 de agosto del 2022. Y entonces, de ahí, Samuel, que era un chiquito muy bien portado, detonó. Entonces, yo lo anoto porque claramente es una conducta disruptiva. Pero cuando yo le empiezo a dar seguimiento mañana, puede ser que el chico esté tranquilo y entonces ya lo recibo el martes porque este lunes es feriado. Martes, miércoles, jueves, viernes, viene la otra semana, viene la que sigue y Samuel con una conducta que llamaríamos regular. Entonces, ahí yo tendría que hablar de un chico con conducta disruptiva, con un chico de conducta desafiante. Es que la frecuencia también tiene su peso en la balanza, en el apoyo conductual positivo, y por eso, digamos, la evaluación funcional insiste tanto, ¿verdad?, en la frecuencia. Entonces, vean ustedes que ya solo con estas 4 preguntas tenemos herramientas de las cuales vamos a ir recabando información que ya nos va a permitir alejarnos
de esas generalidades, de esas generalizaciones para poder puntualizar y lo más importante, poder hacer un perfil de comportamiento constante que nos permita entonces elementos para poder alimentar, para poder apoyar, para poder tener respuestas, para poder darle seguimiento y demás. El otro escenario es, ¿por dónde empiezo? Entonces, yo como docente les tengo que decir que el apoyo conductual positivo les va a decir, colegas, se inicia con las más frecuentes y las más graves. Eso es una regla de oro en el apoyo conductual positivo en cuanto a la evaluación funcional. Repito, se inicia con las más frecuentes, es decir, hay una repetición constante, ¿verdad? Es cíclico, es diario, es decir, ahí lo tenemos constante y frecuentemente y de la mano las más graves. ¿Verdad? Que ya ahí hay, digamos, categorías de análisis en donde uno dice, no, es que ya esto no, ¿verdad? Y no lo voy a decir solamente yo, la maestra Alejandra, ¿verdad? Ya cuando hablo de conductas más graves, claramente hay una respuesta y una lectura de todo el medio escolar en donde decimos, señores, señoras, es que esto, además de frecuente, además de constante, es grave. Y ese sería como el primer bombillo, la primera alerta para poder desarrollar todo lo que tiene que ver con la evaluación funcional. Continuando con el esquema, resulta ser que la conducta desafiante en realidad puede venir desde antes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el chico, el niño, la niña me llegó a la escuela, me llegó al jardín de niños, me llegó al colegio. Entonces muchas veces leemos, ¿verdad? Uy, es que es malcriado. Uy, es que llegó, exacto, es que llegó a la escuela y viene de una casa que es todo un escenario, que tiene su dinámica, que tiene su contexto, que puede tener, ¿verdad? Sus particularidades. Puede ser un escenario desarticulado para el chico, puede ser que esté con algo que a su edad es muy pesado o más de lo que un chico puede sobrellevar. Y entonces me detona. Y entonces me detona lunes, me detona martes, jueves, viernes, al día siguiente, el fin de semana, ¿verdad? Si tenemos una convivencia. Pero entonces aquí también hay un elemento, recordemos que la familia es un sujeto del currículum y yo siempre lo digo, colegas, los muchachos, las chicas, los chicos nos llegan y es todo un referente también de lo que sucede en la casa. Entonces, cuando a mí me detona, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer en el estudio de la evaluación funcional es determinar si son elementos escolares, si son elementos curriculares, es decir, ¿qué está pasando con ese muchacho, con esa chiquita que me detona? Si yo logro determinar, que se logra determinar claramente a través de la evaluación funcional, que su conducta realmente no está vinculada con algo de la escuela, que lo presione con algo del colegio, que le cause esa conducta desafiante, inmediatamente tenemos que ir al contexto desde antes. ¿Qué significa esto? ¿Desde dónde nos viene ese muchacho? ¿Desde dónde nos viene esa estudiante, esa chiquita, ese chiquito? Y ese escenario se va a llamar casa. La cuestión de los padres de familia como sujeto del currículum, y hay algo entonces en ese escenario llamado casa, en ese escenario llamado familia, que es lo que está haciendo que el chico me detone y que esté en el marco de conducta desafiante o conducta disruptiva en la escuela. Y entonces, tomados de la mano con esto, como decíamos hace un ratito, la conducta en realidad puede ser una petición a gritos por parte del escolar para que se le escuche y poder compartir qué es lo que está pasando. Y vean, colegas, hemos tenido casos en donde hay muchachos, en donde hay niños, ¿verdad? Que su conducta es constantemente desafiante, pero al final nos damos cuenta que al niño nadie lo está escuchando.
¿verdad? Nadie le está abriendo el espacio. ¿Por qué? Porque entonces yo llego, tengo que dar la clase, ¿verdad? De estudios sociales y entonces, a ver, característica del periodo precolombino. Uno, ¿verdad? Vamos a estudiar la independencia, vamos a estudiar, ¿verdad? Lo que se celebra en el Día de la Persona Negra y la cultura afrocostarricense. Vamos a estudiar la anexión de Nicoya y viene el acto cívico y encargamos rosquillas y encargamos tortillas y encargamos natilla, ¿verdad? Y en ese corre-corre, como decimos, de manera cotidiana, Pablo sigue, ¿verdad? Con conductas constantes, ¿verdad? Desafiantes, frecuentes. Acuérdense que la frecuencia es un elemento también parte de esto. Y no nos hemos sentado a escuchar a Pablo. O sea, algo está sucediendo ahí. Veamos la conducta desafiante como algo a lo cual yo me tengo que acercar, ¿verdad? Para poder también ayudar, ¿verdad? En torno, digamos, a lo que es el acompañamiento del estudiante. Y por supuesto, es decir, si yo lo pienso en términos de mediación pedagógica, ¿verdad? Si yo tengo una conducta desafiante en el aula, ¿cuánto voy a poder yo avanzar con el grupo, con los chicos, con la materia, ¿verdad? A la par de una alerta, ¿verdad? Ahí tengo una hoguera gigante, ¿verdad? Y no le estamos poniendo atención. Entonces, también hay mucho de la conducta, puede ser una petición por parte del niño. La idea cuando decíamos de que el apoyo conductual positivo es preventivo, quiere decir que busca que esas conductas no se den. Y ojo, yo no estoy hablando aquí de que esto los va a convertir en angelitos, ¿verdad? Y que aquello va a ser el remanso de paz que canta Yassi Velázquez, ¿verdad? Y que aquello va a ser, ¿verdad? Una escuela budista y aquello va a ser, no, 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 no. Estoy hablando de que el apoyo conductual nos permite intervenir, tener elementos para poder responder, pero sobre todo ir mermando esas conductas disruptivas que lesionan al niño, que lesionan a su contexto, que lesionan el escenario escolar en un sentido de convivencia, en un sentido de escucha, en un sentido también emocional de cómo se siente, si siento que estoy recibiendo apoyo, si no, ¿verdad? Es decir, eso es importante. Y al evitar, ¿verdad? Al buscar que esas conductas no se den, vamos a evitar que aparezcan las conductas desafiantes. ¿Por qué? Porque entonces al chico, ¿verdad? Una vez que yo ya tenga las respuestas, ¿verdad? De la evaluación funcional, el chico, cuando yo me siente a hablar con el padre de familia, con el estudiante, es decir, cuando yo ya hago un espacio donde conversemos o bien llamar como primer escenario de intervención, ¿verdad? Desde la parte de mediación pedagógica, desde la parte curricular, desde la parte conductual, mira, Pablo, te hemos estado observando. Mira, y hemos visto, ¿te acordás? El martes sucedió esto y esto y esto. Hoy jueves nos encontramos con esto, esto y esto. Mira, contanos, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Porque realmente te queremos ayudar. Y si hay alguien abierto, colegas, si hay alguien que siempre nos dice, más de la cuenta son los mismos chicos. Díganme si no, o sea, los mismos estudiantes están esperando que uno les diga, ay, mira cómo es, y ellos van, pero es que van corriendo a contarle a uno, ¿verdad? Ahora también tenemos estudiantes que no pueden comunicar y que lo que hace es a través de la conducta desafiante tirar, ¿verdad? El bombazo, como decimos. Bueno, cuando ya abrimos un espacio y ya ve que ha habido observación, que se le está viendo y que realmente se le quiere ayudar, vean, colegas, hay un paso, hay un avance de 360 grados donde el mismo chico muchas veces pone su parte reconociendo el mismo, ¿verdad? Es que yo reconozco que mi conducta no ha sido apropiada y es esta, ¿verdad? Y cómo la vamos regulando. Algunos elementos para poder apoyar esto, estrategias de comunicación. Profesora, ¿puedo tener entonces un semáforo en el aula? Claro, porque es necesario hablar también de las emociones. Y es decirles, chicos, nosotros como seres humanos nos enojamos, hay días que tenemos, ¿verdad? Desaciertos, desavenencias, pero siempre intentar mantenernos en el color verde. Y lo maravilloso de esto es, como dice mi abuela,
Lo digo, es para Chana, pero se lo digo a Juana, ¿verdad? Cuando tenemos ya unos casos de esos y lo hacemos, por ejemplo, en conversación grupal, todos paran las antenitas y dicen, ah, es que aquí ya empiezan a haber reglas y estrategias para todos como grupo. Y eso es una maravilla porque ya nos están diciendo, vean que Pablo se porta muy mal siempre. Es que no, porque, ¿verdad? Ha habido escenarios en donde decimos, ¿quién es el que se porta mal aquí? Y todos los chiquillos, Santiago, ¿verdad? Hablar, ¿verdad? En esos aspectos grupales como una estrategia, viene a ser un bálsamo donde se les dice, aquí todos estamos advertidos y advertidas. Otra cuestión, una herramienta que plantea también la evaluación funcional es el uso de agendas. Porque, colegas, muchas veces la ansiedad es tal, aunque no nos demos cuenta, la ansiedad es tal que el chico necesita saber qué va a hacer en la clase, qué hay preparado para la semana, qué hay preparado para, ¿verdad? En la agenda del mes, qué sé yo, en el mes de septiembre es el mes patrio. Bueno, entonces chicos, vean, para el martes vamos a hacer un mural, para el miércoles vamos a ver un documental de Juanito Mora. La semana que viene vamos a aprendernos el himno al 15 de septiembre. Al día siguiente vamos a estudiar el significado del pabellón nacional. Vean, sentarnos y compartirles, esto es lo que vamos a hacer, les genera muchísimas veces administración de la ansiedad. ¿Por qué? Porque ya están preparados, ya están advertidos en el sentido de que se les compartió qué es lo que se va a hacer. Algo tan sencillo. Bueno, chicos, hoy en la clase vamos a empezar con una lectura, ¿verdad? Del cuento de Un señor de chocolate de Queens Duncan. Vamos a hacer un análisis compartido y vamos a terminar haciendo un dictado de 3 palabritas. Niña, ¿vamos a hacer eso? Sí. Bueno, chicos, hoy vamos a hacer lectura del poema de Shirley Campbell, Rotundamente Negra. Vamos a ver un video muy bonito que les traje, así que lo van a disfrutar muchísimo. Recuerden el trabajo extra clase, cositas, solo el hecho de compartir las agendas, colegas, les administra mucha ansiedad y les genera expectativas positivas. Apoyos visuales, eso es una herramienta fundamental, no solamente del apoyo conductual positivo, sino del diseño universal para el aprendizaje. Los chicos de ahora, por las herramientas tecnológicas, que ustedes no me dejan mentir, son altamente visuales. Entonces, poder complementar material que de sobra, dicho sea de paso, y por suerte hay muchísimo material audiovisual bueno, interesante, de fuentes y casas académicas especializadas, ¿verdad? Si todos tienen celular, bueno, hemos recibido talleres en algún momento de un uso apropiado del celular. Entonces, ¿cómo utilizar el celular como una herramienta de trabajo? Entonces, resulta ser que yo descubrí un documental interesantísimo de la materia que estoy viendo y me doy cuenta que en el colegio todos tienen teléfono celular. Bueno, ¿por qué no aprovechar de una manera también positiva? Y estamos dándole audio, acceso visual, acceso histórico a la producción del documental, ¿verdad? O bien, si trabajo en exposiciones, pedirles que se pulan, ¿verdad? Con herramientas y elementos de material reciclable. Los chicos y las chicas tienen mucha creatividad, o sea, el apoyo visual, o sea, todo entra por el ojo, como dicen, ¿verdad? Eso es otra herramienta que ayuda muchísimo, y el apoyo entre iguales. Esto, por ejemplo, inclusive a mí me ha servido montones, ¿verdad? Resulta ser que yo tengo un chico, ¿verdad? Que procesa muy bien y muy rápido las instrucciones, que entiende muy bien la materia, y entonces resulta ser que tengo otro, ¿verdad? Que es más tímido, que tiene ciertas dificultades. Entonces, cuando yo empiezo a hacer como esas parejas, ¿verdad? Estoy dándole al líder herramientas de trabajo, de apoyo, ¿verdad? Estoy generando espacios de solidaridad donde le estoy diciendo, Carlos, pero mira, vas a ayudar a Daniela, ¿verdad? Dani, mira, Carlos te va a ayudar.
hacen un buen equipo y cuando se dan cuenta van saliendo adelante, hay, ¿verdad? Y ojo, no estoy planteando un panorama poético que uno podría decir, ay, es que eso se escucha tan lindo, es que de verdad, porque yo lo he utilizado y lo he tenido en mis manos como referente, nos podemos dar cuenta de que sí funciona y apoya a este chico, ¿verdad? Que tiene como esa rapidez y que muchas veces hasta eso le genera ansiedad porque termina rapidísimo y lo estoy hermanando en apoyo, en herramientas con esta otra compañera, ¿verdad? Que no estoy diciendo que, ay, mira, tiene que ayudarla porque tiene cierto, no, estamos ayudando porque los dos tienen potencial, pero esos dos tipos de potenciales se pueden complementar. Y por supuesto, los elementos creativos que ya que estamos de regreso en la presencialidad, pues los tenemos como más al alcance y de primera fila en el aula. Otros consejos que plantea la evaluación positiva es, por ejemplo, dar espacios de autorregulación, ¿verdad? Porque en el colegio, por ejemplo, yo tuve un caso de un par de gemelas, vean, colegas, yo estaba escribiendo en la pizarra y yo nada más de un pronto escuché ¡pla! ¡Pum! ¡Ay! Los gritos y cuando me vuelvo, las gemelas estaban agarradas del pelo en la clase. Imagínense ustedes, uno dice, ¿y ahora qué hago? Porque estaban peleadas, estaban agarrando el pelo, es que nada más se veía aquello y la otra jalaba y la otra jalaba y los gritos y el otro, dale, 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 ¿verdad? Ok, cuando tenemos espacio, cuando tenemos una situación de esas, corte. A ver, la violencia no es una respuesta para solucionar los problemas. Así que vamos, ¿verdad? A sacar un espacio, vamos a inhalar, exhalar, vamos a respirar. Aquí nadie va a comentar de nada, de quién empezó, de qué. Vamos primero a regularnos, porque con cólera nunca logramos nada. Con cólera decimos cosas que no tenemos que decir, seguimos irrespetando y si ya nos agarramos del pelo, ya esto no puede pasar, no, es que ya no. Ven, cuando entonces tenemos esa herramienta de, a ver, todos paramos y dejamos de hablar de quién empezó, nada, vamos a inhalar y exhalar, vamos a calmarnos. Yo recuerdo que una de las gemelas, el colegio era muy grande y le dije, vamos y caminamos por el lado, ¿verdad? De donde está la media luna en aquel entonces. Y ya, se dio el caminito y la otra también ya despejada. Y entonces sí, una vez que ya tenemos eso de autorregulación, ahora sí, vamos a hablar de lo que sucedió, ¿verdad? Pero esas cosas suceden y es importante tener la herramienta. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a regular. A ver, nos vamos a calmar antes que todo, porque a veces también uno como docente se asusta o también se altera, ¿verdad? Es decir, nosotros somos los primeros que debemos tener claro, nos vamos a regular para poder sacar adelante esa situación conflictiva. Muchas veces tenemos una mala respuesta ante el cansancio, ¿verdad? El cansancio también es un elemento que también puede dar paso a una conducta desafiante, ¿verdad? Pensemos en un muchacho ya de sexto, quinto año o noveno que ya está frente a sus exámenes finales, ¿verdad? Y hemos tenido también episodios, ¿verdad? En esos escenarios de cansancio. Y se repite una vez más el hecho de que posiblemente no se pueden comunicar con lo que les sucede. Y eso es muy interesante, colegas, porque a veces pensamos, es que cómo no va a poder comunicar, cómo no va a poder decir que se siente frustrado. Es decir, habemos personas, ¿verdad? Y lo estoy hablando desde un plural colectivo, que a veces no se nos hace tan fácil decir lo que estoy sintiendo, decir lo que estoy pensando, decir por lo que yo estoy pasando. Entonces, eso es también como una anotación que hay que tener en primera instancia. A veces hay personas a las que no se les hace fácil comunicar y decir, estoy sintiendo esto, estoy pasando por esto otro, etcétera. Y hablar de las emociones, hay que hablar de las emociones. Y ojo, o sea, para esto tenemos que ser psicólogos. No, es que recuerden que cuando trabajamos y nos formamos como docentes, ¿verdad? También trabajamos con sacos de emociones, esos chicos que nos llegan, esas muchachas, esos niños, ¿verdad? Que todo lo dicen, que no se quedan queditos, que todo lo tiran, que todo, ¿verdad? Es decir, chicos, sí, ¿verdad? Y aquí es muy bonito tal vez poder plantear las emociones con colores, ¿verdad? Que eso es un ejercicio que también se recomienda, ponerles a las emociones colores, ¿verdad? Y decirles,
¿verdad? Esas son las emociones principales, estas son las emociones secundarias, ¿verdad? Esto es lo que somos, ¿verdad? Eso es lo que tenemos como seres sociales, como seres humanos, y cada una de esas hay que regularlas, ¿verdad? Porque yo de felicidad no voy a empezar a brincar y sacar la lengua, aunque yo quisiera, porque mi estado puede ser de mucha emoción, ¿verdad? Es decir, cada cosa con su regulación. Es importante, colegas, es un trayecto importante, y lo voy a decir de esta manera tal cual viene en ese cuadro. Mientras aprende, o sea, mientras se arregla la conducta desajustada, se aprende. Un poco como este enunciado de aprender haciendo, es una propuesta exactamente igual. En el momento que a mí me va motivando a regular mi conducta desajustada, yo aprendo. ¿Por qué aprendo? Porque identifico cuál es la conducta desajustada. Yo logro con claridad ver qué es lo que está sucediendo y eso me lleva a un aprendizaje. Y eso tiene impactos importantes en el estudiante. ¿Qué tiene impacto importante en el estudiante? Reconocer cuál es la conducta desajustada. ¿Verdad? Y decirle, vea, Pablo, es que tenemos en el registro esto y esto. Aquí tenemos la lista. Entonces, claro, que el estudiante tenga muy claro que lo tenemos, ¿verdad? En este proceso es importante hasta para él, para poder, digamos, avanzar en torno a la conducta. Claramente el desorden crea desafíos, ¿verdad? Cuando yo tengo una conducta desajustada, una conducta desafiante, a ver, es que no es solamente el estudiante particularmente el que se altera o el que altera, es que hay todo un escenario, hay todo un medio, hay compañeritos, hay colegas, es decir, y esto pues nos presenta un desafío en torno a qué seguimiento le vamos a dar, cómo lo vamos a hacer, etcétera. Y el otro planteamiento es que un niño que no lo vea bien va a reaccionar, ¿verdad? Por eso es importante la comunicación y decir, mira, estamos en esta línea de trabajo, ¿verdad? Para que no se sienta tampoco como un objeto de laboratorio, ¿verdad? Que muchas veces alguien lo podría ver de esa forma, sino que la idea es reaccionar a sabiendas de que estamos observando, estamos anotando, porque es que todos y todas vamos a poner de la parte para poder cambiar. Muchas veces el estudiante se puede ver abrumado por la tarea, ¿verdad? Y en ese sentido, el chiquillo va a desobedecer. Y cuando hablo tarea, sí, me refiero a la asignación que dejamos en la escuela, a la asignación que dejamos en el colegio, ¿verdad? Y entonces una manera de reaccionar el del chico es desobedecer. Estudios sociales, no voy a hacer ese mapa mundi en relieve, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, detrás de eso nos damos cuenta que uno tiene claro conceptos de geografía, porque uno tiene claro conceptos de geopolítica, porque no tiene claro para qué está haciendo eso, ¿verdad? Es decir, hay miles de razones, ¿verdad? Por las cuales el chico puede reaccionar. El estado de la cuestión, y ya con eso ya voy a ir terminando para pasar a las preguntas, es que muchas veces, y es cierto, todo el estado de la cuestión, cuando investigamos el enfoque, plantea de que a veces planteamos castigos repetidos y nos damos cuenta que seguimos castigando, ¿verdad? En el sentido, ¿verdad? Punitivo, y no nos está funcionando, pero seguimos, ¿verdad? Digamos, con esa sanción, con ese mismo esquema repetido y no nos, o sea, si vemos que estamos haciendo lo mismo y no nos está dando resultado, o sea, eso no puede continuar. Y eso es para nosotros como docentes, ¿verdad? Hay una lógica detrás del comportamiento, ¿verdad? Y eso es lo que plantea pues justamente todos los elementos de la evaluación funcional de la conducta. Ya hablamos de que la entrevista al niño en una conversación es un espacio muy positivo, ¿verdad? Porque inclusive, aunque el chico pueda tener conducta desafiante en la entrevista y pueda decir, no, a mí no me pasa nada, ¿verdad? Nos podemos encontrar con miles de cosas de esas. Lo cierto del caso es que ya él va a tener claro que se le abrió el espacio para dialogar y que se le está dando seguimiento. La observación es fundamental. ¿Dónde? En el aula, en el patio, en el recreo, en la soda, en el acto cívico, ¿verdad? Poder estar en esa observación constante que nos va a permitir recolectar información.
El enfoque nos habla de estos 7 pasos que van de la mano con las puntualizaciones que hice hace un ratito. Si gusta también lo van anotando, pero igual se les va a mandar en el correo. 1. ¿Cuál es el comportamiento que a mí más me preocupa? Y con esto vamos a estar delimitando, ¿verdad? Que de todo lo que tiene la conducta desafiante es lo que a mí me está preocupando. No solamente en el chico, sino en el medio interactivo en el cual el chico se desenvuelve. 2. ¿Dónde ocurre y dónde no ocurre? Porque esto nos va a permitir delimitar si hay algo que lo detona o no. 3. ¿Qué pasa antes de que ocurra el comportamiento? 4. Eso puede ser previsto. 5. Fundamental. Yo diría que esta es la cereza del pastel. ¿Qué consigue el niño usando el comportamiento? ¿Qué resultado tiene? Es que vean el verbo. ¿Qué consigue? Eso nos da también un aporte gigante al análisis que nos permite hacer la evaluación funcional. 6. ¿Qué motiva esos comportamientos? 7. ¿Qué comportamientos de reemplazo pueden ser enseñados para cubrir las necesidades del niño? ¿No te parece que en lugar de gritar y morder podríamos, qué sé yo, usar una paleta roja y cuando estás, me tomas la paleta roja, me la levantas y ya yo puedo ayudarte en lo que estás pasando en ese momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué comportamientos de reemplazo pueden ser enseñados? Es decir, aquí también hay una cuestión de negocio, ¿verdad? Mira, ¿qué te parece? Lleguemos a acuerdos, etcétera, etcétera, en la conducta desafiante. Los niños necesitan apoyo para el cambio del comportamiento, ¿verdad? Esto es constante, esto digamos, es un proceso y requiere de instrucción y refuerzo. Esas 2 palabras son mágicas en conducta. Instrucción, sí, ¿verdad? Instrucciones que sean claras, que sean accesibles para el chico, para la chica. Y refuerzo, ¿qué quiere decir? Que tiene que ser constante, ¿verdad? Tiene que ir a la par, o sea, siempre. Y aquí pues tenemos ahí me dicen si lo logran ver. Bernal, ¿se logra ver el cuestionario? No, profesora, estamos viendo la presentación. Bueno, vamos a ver, vamos a intentarlo de nuevo. Si no, digamos, voy a dejar de compartir y voy a ingresar, si me lo permiten, porque es importantísimo, a la página. Ajá, aquí está. Les voy a enseñar un cuestionario que les voy a mandar el día de mañana, colegas. Este cuestionario es un análisis funcional de la conducta. ¿Lo logran ver ya? Sí, profe, ya. Ok. Cuestionario, ¿verdad? De un análisis funcional. Eso es del CAF, ¿verdad? Muy famoso. Entonces aquí yo voy a poner, ¿verdad? Entonces, Bernal Alvarado Reyes, curso, ¿verdad? Cursa 4º grado, es del 4A, el centro educativo, etcétera. Exploración funcional, circunstancias previas. ¿En qué situaciones escolares aparece la conducta problemática? En el pasillo, en la fila, en la entrada, en el aula, en el patio, en la biblioteca, en el gimnasio. Si no, ahí anotamos. ¿Qué hace el profesor en ese momento? ¿Qué otras cosas hace el estudiante? ¿Qué ocurre inmediatamente de que el estudiante muestra la conducta problemática o desafiante? Ahí tenemos. ¿Existe algún acontecimiento en particular, verdad, que el desencadenante de la conducta problemática aborde? Tenemos la exploración funcional, consecuencias, tenemos observación del docente, de los grupos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, cuáles son las desventajas de ese comportamiento. Es decir, tenemos una serie grande de categorías que nos permiten reunir más elementos de análisis. ¿Ven? Eso yo se los voy a estar pasando el día de mañana. Como pueden ver, es bastante práctico, ¿verdad? Esto se imprime y es una herramienta de información
para cada uno de nosotros como docentes, como profesores, ¿verdad? Entonces, eso es lo que propone el apoyo conductual positivo. Nos apoya recabando información de manera tal que en algún momento nos diga, no, es que de ahí el problema, profesor, seguro es usted. No, es que aquí hay todo un proceso. Vean que aquí yo no estoy diciendo, es que se porta mal. No, esto es lo que hace el estudiante, ¿verdad? Y la institución, nosotras las maestras nos hemos reunido, le hemos dado seguimiento a través de esta evaluación funcional para buscar respuestas positivas, ¿verdad? Que logren justamente ajustar esa conducta desafiante. Eso es lo que plantea el apoyo conductual positivo. Aquí tenemos varias preguntas. Dice María, la profesora María Milagro Arce Hidalgo, ¿cómo podría trabajar con un estudiante cuando detona por causa de un profesor en particular donde inicia recorridos por el aula? Vean, eso es importante. Cuando los chicos nos ven, nos vinculan con algo o con alguien, ¿verdad? Yo tuve un colega, por ejemplo, que nos contó el caso de que había un estudiante, vean, con todo el grupo de profesores, la chica no teníamos queja. Con él empieza un poco como esto, ponerse de pie, le agarraba en el apagador, ¿verdad? Desde las luces, enciende, apaga, enciende, apaga, enciende, apaga, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, ¡pa! Quema el bombillo. Llegan y lo cambian. Al día siguiente llega el nuevo profesor, tic, tac, tic, tac, y empieza con estos recorridos de aula. De ellas al final se le dijo, mira, o sea, yo tengo entendido que con los otros docentes no tenés ese, o sea, me gustaría saber qué está pasando, ¿verdad? Porque ya la cosa se estaba saliendo un poco de control. Es que, profesor, con la pena del mundo, usted a mí me recuerda a mi abuelo que me regañaba y que me hizo la vida imposible cuando yo estaba en la escuela. Aclarado los nublados del día. Es decir, cuando tenemos ese tipo de casos, profesora María, o sea, ahí hay una alerta, o sea, algo le está representando, algo le está generando, ¿verdad? Y en ese sentido siempre es importante la pregunta directa. Mira, con la profesora Ana te portas bien, conmigo, María del Milagro, te portas bien, pero nos gustaría saber qué es lo que está pasando con este profesor. Algo, o sea, algo dirá y algo interesante en ese sentido, ¿verdad? Que nos va a ayudar como a tener esa otra parte, ¿verdad? Que nada más estamos teniendo como el comportamiento, estamos teniendo el registro, pero no sabemos qué es lo que está pasando y particularmente es con esta figura, ¿verdad? Entonces, esa sería la recomendación. Correcto. Aquí tenemos un comentario de la profesora Mariela Arguedas, que plantea, ¿verdad? Dice, creo que hay un aspecto importante que es el contexto y la realidad del estudiante fuera del centro educativo. Correcto, lo decíamos hace un momento, cuando decíamos, es que el estudiante nos llega a la escuela, nos llega al jardín de niños, nos llega al colegio. Y muchas veces detona por lo que sucede en el ámbito familiar, ¿verdad? En el ámbito social, claro, dónde vive, con quién se relaciona y cómo acompañar sus procesos que reflejan el entorno educativo, ¿verdad? La profesora Marianela Arguedas plantea así, el trabajo con familias es fundamental, no en vano, colegas, la familia es parte del currículum. Y muchas veces cuando estudiamos la parte curricular decimos, ay, ¿cómo? Yo pensé que era solo la escuela. No, la familia también forma parte del sujeto de los currículos y hay que trabajar con familias. Gracias, Marianela. La profesora Alejandra Alvarado dice, esto de hoy sobre disciplina positiva, ese cuestionario se puede aplicar en estudiantes de preescolar completamente, profesora Alejandra Alvarado. ¿Por qué? Porque el cuestionario está pensado en recolectar esos elementos informativos de la conducta del estudiante independientemente del grado escolar. ¿Por qué? Porque el chico que me detona en octavo año, ¿verdad? Es el mismo estudiante que yo voy a recibir y me puede detonar en segundo y me puede detonar en el jardín de niños también. Entonces,
Podemos, es decir, ¿tenemos conductas desafiantes en el kinder? ¡Claro! Entonces, aquí lo que tenemos que ver es cuáles son esas conductas, como decíamos hace un momento, ¿verdad? ¿Qué tan graves son y qué tan frecuentes son? Y entonces, ahora sí, empecemos con el apoyo conductual positivo. ¿En qué momento sucede? Ok. Y todos los elementos, las pautas que nos da el apoyo conductual positivo. Entonces, si es un material, colega, que también le va a apoyar muchísimo en el ciclo de jardín de niños, en el ciclo de preescolar, porque muchas veces decimos, no, es que en preescolar todos se portan bien, ¿verdad? Es decir, la conducta desafiante la podemos tener en cualquier ciclo escolar, ¿verdad? Y aunque yo tenga un chiquito de 5 años, de 6 años, hay que hacer intervención, hay que procesar, hay que evaluar funcionalmente, ¿verdad? Hay que trabajar con familias. Entonces, profesora, ese material sí le va a servir también para el ciclo de preescolar. Dice la profesora Silvia Pacheco Valverde. Tengo un estudiante de 2 años de estimulación temprana. Ingresa con la madre y presenta conductas disruptivas y sin ella también. ¿Usted recomienda sacar a la madre o cómo trabajar el desapego de manera positiva? Vamos a ver. Eh, Estamos hablando de un chiquito muy pequeño, ¿verdad? Estamos hablando de un chiquito muy pequeñito, o sea, estamos hablando de un bebé, profesora Silvia Pacheco. Pero claro, vamos a ver, los espacios de estimulación temprana, por ejemplo, los he trabajado en chicos en condición con Down, ¿verdad? Hay todo espacios de estimulación temprana. Al ser tan pequeñitos, siempre hay un vínculo muy grande con la mamá, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hay que evaluar es, vamos a ver, el bebé a mí me responde positivamente sin la mamá, sí o no. Entonces, aquí, al ser bebés, ¿verdad? Al ser tan pequeñitos, es hablar con la mamá y decirle, bueno, vea, estamos teniendo estos signos que son una alerta en la terapia. El niño llora, el bebé muerde, es decir, sería importante, profesora, que usted pueda, una vez más, con la evaluación funcional, especificarle, porque no es decirle, y es que se porta mal en la terapia, no, decir, vea, a mí me preocupa estos comportamientos, entonces los vamos a anotar. Me preocupa A, B, C, D, E, E. La idea de la terapia es que el chico tenga avance. Acuérdense que la terapia eso es lo fundamental, que la persona pueda tener un avance. A mí, ¿verdad? En los aspectos que yo estoy evaluando, a mí me gustaría poder contar con su apoyo, primero, que usted sepa de primera mano, ¿verdad? Lo que está sucediendo. Y en segundo, ver si usted me permitiría evaluar el escenario sin usted para ver cómo me reacciona el niño, cómo me reacciona la niña, ¿verdad? Entonces, al ser tan pequeñitos, colega, va muy de la mano con el trabajo abierto y respetuoso con los padres de familia. Nos siguen entrando consultas. Aquí tenemos la profesora Jacqueline que nos hace una pregunta muy interesante. Dice que ella es de servicios de apoyo en emocionales y de conducta. Me gustaría cómo, me gustaría saber cómo hacer los planes de apoyo conductual de manera concreta y oportuna. Muy sencillo, colega. Recuerde o recordemos, ¿verdad? Porque aquí la idea es que todos compartamos, que el apoyo conductual positivo me plantea las conductas, ¿cuáles eran? Las más frecuentes y las más graves. Acuérdense, es que esto es fundamental. ¿Cuáles son las más frecuentes y cuáles son las más graves? En el momento que yo digo, no, es que ya esto es frecuente y esta frecuencia tiene este nivel de gravedad, ¿qué puedo hacer? Bueno, empezar a armarme de manera concreta, ¿verdad? Porque usted me está pidiendo cómo hacer los planes de apoyo conductual de manera concreta. Esto, ¿verdad? Que usted pueda anotar los materiales que aquí hemos compartido, ¿verdad? Sobre
cuándo detona, qué detona, es decir, todos estos elementos, y cuando usted ya le empieza a dar un seguimiento, ya va a tener contenido para poder decir, ok, la intervención va en esta vía. Entonces, eso es importante. Cuando el comportamiento es frecuente y es grave, inmediatamente usted puede aplicar y al final de cuentas vean que no es nada del otro mundo, en un sentido muy práctico, ¿verdad? A veces nos dicen apoyo conductual positivo y las herramientas, o sea, se trata de cuestionarios como el que vimos, ¿verdad? El Instituto Español que les voy a compartir mañana apenas, ¿verdad? Se les envíe la evaluación y me hagan la evaluación. Y es eso, es hacer un registro del comportamiento, profesora Jacqueline. Entonces, yo creo que esa sería como la luz. ¿Cuáles son los comportamientos graves y frecuentes, verdad, que se le presentan? Seguimos entonces. Gracias, profesor Sergio. Vamos a compartir la presentación, claro que sí, para que usted pueda tener el material. Bueno, vamos a revisar por acá. Ok, dice la profesora Cinia Ledesma, y ya con esta pregunta termino. ¿Cómo se trabaja con un niño autista que no se comunica, pero presenta conductas a la hora, supongo que de escuchar canciones, y cuando no se le dan las cosas que él quiere, se tira al suelo y da patadas? Bueno, vean, el TEA es como todo ¿verdad? Como todo una conducta, una condición, perdón, que hay que estudiar. Primero, determinar cuál es la edad del chico, ¿verdad? ¿Cuál es la edad del estudiante? Bueno, por lo que veo dice que no se comunica. Y el chico como que reacciona a las canciones, ¿verdad? Muchas veces los estudiantes en condición de TEA detonan, ¿verdad? Ante mucho volumen, ante la bulla, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Pero todo esto es conducta adaptativa, ¿verdad? Al chico con la condición, con los chicos en condición de TEA, funciona maravillosamente las agendas, ¿verdad? Funciona las agendas y compartir esas agendas con la mamá, ¿verdad? Entonces, si vamos a ver mañana 3 canciones, funciona mucho, ¿verdad? Compartírselas a la mamá y decirle, vea mamá, mañana vamos a trabajar estas canciones, por favor póngaselas al niño, ¿verdad? Y dígale, mi amor, mañana vamos a escuchar en el kinder estas canciones. Eso genera un anticipo y genera que el niño se vaya familiarizando con la música, ¿verdad? Entonces, cuando ya tenga, digamos, esta parte de la agenda definida, ¿verdad? Él no se va a perder, ¿verdad? Porque probablemente, ¿verdad? Un chico TEA, cuando nosotros le cambiamos la agenda constantemente, cuando le cambiamos, digamos, digamos, las horas donde recibe cada una de las propuestas que tenemos en la mediación pedagógica, va a ser un chico que va a detonar. Entonces, una cosa que le puede ayudar, profesora Cinia, es decirle, bueno, vamos a hacer las horas de las canciones de 8 a 8:30. Entonces, eso ya va generando como todo un hábito, va generando un conocimiento, ¿verdad? Una contextualización del escenario y el chico probablemente se va a ir familiarizando con el asunto o con el espacio de las canciones y él ya va a entender que, qué sé yo, de 8 a 8:30 tiene el espacio de canciones, pero fundamental, ya va a tener, digamos, la familiarización con el sonido, si hay pitos en la canción, ¿verdad? Lo va a tener desde la casa, así que cuando llega a la institución, a la hora, por ejemplo, de las canciones, ya va a haber algo que a él se le va a hacer familiar y vieras de que eso ayuda muchísimo. Las agendas, la antelación. Vamos a ver. Bueno, técnicas muy puntuales. Bueno, las compartí ahora en la presentación, ¿verdad? Poder compartir con ellos la agenda, poder tener estrategias, ¿verdad? Que planteen el diseño universal para el aprendizaje, que esto plantea elementos visuales, elementos auditivos, elementos kinestésicos, ¿verdad?
En este caso, por ejemplo, el apoyo conductual positivo, ¿verdad? Es como de todo lo que vimos, ¿verdad? En la presentación, ¿verdad? Plantea un orden, plantea todo un espacio donde se dialogue, donde claramente se le dé el acceso, ¿verdad? A que hay elementos que nos están preocupando, ¿verdad? Entonces, a la larga, profesor Sergio, bueno, todo lo que le podamos, perdón, José Antonio, todo lo que le podamos remitir el día de mañana, ya de manera sistematizada, tal vez le pueda dar como una síntesis puntual, ¿verdad? De todas las técnicas que hemos conversado en el webinario el día de hoy. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Por habernos acompañado. Para mí, pues fue un honor, ¿verdad? Pues haber compartido con ustedes a sabiendas de que nos siguen desde todas distintas partes del país. Mañana, pues les estará llegando la evaluación, ¿verdad? En evaluación, pues ahí se contempla qué elementos o materias de interés de actualización profesional ustedes están interesados para nosotros como colegio profesional poder tomar en cuenta eso y poder fortalecer la actualización profesional en estos espacios tan importantes. Yo les agradezco la paciencia, el interés que han mostrado, agradecerle al ingeniero Bernal Alvarado, que lo puse de ejemplo hoy, ¿verdad? Cuando estaba en la escuela, él es el ingeniero del departamento y nos está ayudando en toda esta parte técnica. Agradecerte a vos, Graciela Leywood, esta interpretación, ¿verdad? Alesco, que nos habla de un espacio educativo inclusivo, con accesos, ¿verdad? Al día de hoy en el marco de una educación que apuesta y va de la mano con la inclusión. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y por favor sigan visitando el boletín, el Facebook, el oficial de Colipro, donde se están ofertando actividades de actualización profesional constantemente, porque para nosotros va a ser un gusto poder acompañarles y poder caminar en esta vocación tan noble como es la educación. Y lo digo siendo educadora, siendo madre también, que ya uno con estos dos escenarios ya sabe por dónde se mueve y hacia dónde se mueve, ¿verdad? Pero yo siempre digo, yo amo ser docente, ¿verdad? Yo amo la educación, amo cada espacio, ¿verdad? De lo que trabajo y la motivación es justamente a que abracemos, ¿verdad? Esta profesión tan digna que nos hace contribuir a ser mejores ciudadanos y con esto hacer un mejor país como lo es Costa Rica. Muchísimas gracias y ojalá podamos vernos en otros espacios. Gracias a cada uno de ustedes, gracias Bernal, gracias Graciela por el apoyo y el seguimiento. Hasta luego, chicos y chicas.